que atentan contra aquella palabra que por ahí hemos recibido de parte de Dios, pero la Biblia también dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que es importante que nosotros nos juntemos con personas de fe, es importante que nosotros escuchemos mensajes de parte de Dios. ¿Para qué? Para que así la fe nuestra pueda ir en aumento y en el día del mal nosotros podamos levantar la palabra que hemos atesorado en nuestro corazón de parte de Dios. Amén. Entonces quiero leerles la palabra que se encuentra en el libro de San Lucas, capítulo 7, donde Jesús sana al siervo de un centurión. Amén. Les doy un instante para aquellos que tienen Biblia del otro lado puedan buscar la palabra que se encuentra, como dije recién, en Lucas, capítulo 7, versículo 1. Amén. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió a unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres en mi casa, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que lo seguía: os digo que ni aún en Israel, o sea, ni aún en mi pueblo, he hallado tanta fe, dijo el Señor. Y al regresar a casa de los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Amén. El centurión romano, ¿qué era un centurión romano? Era un soldado romano que tenía a cargo un centenar de soldados, o sea, más 100 personas como mínimo, amén. Era alguien que era un inconverso, o sea, ¿qué significa esto? Que no conocía a Jesús. Era una persona que les había construido una sinagoga, pero no había aceptado al Señor, no era una persona de fe, no era una persona que creyera o siguiera a Jesús, amén. Sin embargo, él había oído, dice la palabra, hablar de Jesús y había creído en él, amén. Bienaventurados, dijo el Señor, quien sin haber visto cree, amén, porque muchas veces creemos porque hemos visto, pero bienaventurado, dice el Señor, así como el centurión, que sin haberlo visto, sin haberlo conocido a Jesús, como yo, que él sanaba a los enfermos, libertaba a los endemoniados, resucitaba a los que estaban muertos, él había creído, amén. Y tal es así que entonces manda a unos israelitas a que lo fueran a buscar a Jesús para que viniesen a él y pudieran sanar al centurión. Y creemos que seguramente el centurión era un hombre de poder, era un hombre de dinero, por tanto, seguramente ya había evacuado todos los recursos que tenía, como por ejemplo, pagarle a un médico. Quizás había pagado para su criado, al cual amaba, aún el mejor médico. Pero hay un momento en nuestra vida, hay un momento donde hay un milagro que solo lo necesitamos de Jesús. Hay un momento donde, si bien los hombres, aún los médicos, tienen mucho conocimiento y son eficaces en muchas cosas, como hombres naturales nosotros tenemos un límite, pero ahí donde tenemos la limitación es donde necesitamos el poder de Dios, es donde necesitamos la intervención divina de Jesús, amén. Y está bueno ver esto de decir que Jesús se maravilló. ¿Por qué se maravilló de la fe del centurión? Porque sin haber conocido, sin ser de su pueblo, halló una fe que ni siquiera entre los que lo seguían al Señor, él había hallado esa fe tan grande. Tal fue la fe que él dijo: no soy digno de que entres en mi casa, pero di la palabra y mi siervo será sano. ¿Qué quiere decir esto? Que
Encima ahí le dice, ¿no? Porque yo soy un hombre de autoridad y tengo gente bajo mi gobierno, y si yo le digo a un soldado que vaya a tal lado, va, y si yo le digo que venga, bien, y si yo le doy una orden, la cumplo. Quiere decir que este centurión romano sabía de lo que se trataba y tenía autoridad dada por los hombres, pero una autoridad que era terrenal. Pero él estaba en esta situación reconociendo la autoridad de Jesús, reconociendo que era una autoridad espiritual y reconociendo que Jesús tenía una autoridad que él no tenía. ¿Cuál? Que aún la enfermedad le obedecía, que aún los demonios le obedecían y abandonaban los cuerpos cuando Jesús los reprendía, que aún la muerte se sujetaba a la autoridad de Jesús y lo reconocía y tenía que huir cuando él llegaba, así como resucitó a Lázaro. Amén. Entonces le dice, di la palabra y mi siervo será sano. Amén. Está poniéndole énfasis en la autoridad de Jesús. Pudo reconocer esa autoridad y decir, sí, si yo le digo a uno de mis soldados que vayan a tal lado, van, pero hay una autoridad que vos tenés, que yo no la tengo, y es que si reprendés la enfermedad, si soltás la palabra de que mi criado sea sano, él entonces será sano. Amén. Y el Señor se maravilló de esa fe. ¿Por qué? Porque a veces podemos creer, como decía hoy, creemos en que Abraham y Sara concibieron y dieron a luz, siendo Sara estéril y de edad avanzada. ¿Y por qué lo creemos? Porque lo vemos acá escrito, porque vemos el final del cuento, porque vemos el final del relato. Amén. Podemos creer que el Señor salvó y sanó al siervo del centurión. ¿Por qué? Porque vemos acá el relato bíblico y vemos el final. Pero quizás no podemos creerle a Dios que Él va a levantar una empresa en nuestras vidas. Quizás no podemos creerle a Dios que ese diagnóstico que el médico nos dio, que quizás nos diagnosticó aún en cáncer, que lo diagnosticó para muerte, que no tiene retorno con la intervención divina, eso puede retroceder. No podemos creer quizás en la autoridad que Jesús nos delegó, que dice que todo lo que nosotros pidiéramos al Padre será hecho, y que todo lo que atáramos en su nombre será atado, y que todo lo que pidiéramos, aun si le dijéramos en el nombre de Jesús, creyendo en nuestro corazón a un monte que se corra, se tiene que quitar en su nombre. Amén. Hoy el Espíritu Santo te pregunta, ¿crees en la autoridad que Jesús te dio? ¿Crees en la autoridad que tiene Dios, que tiene Jesús y que te la concedió en la cruz del Calvario? Porque el centurión reconoció la autoridad de Jesús y le dijo, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero tan solo decí la palabra y mi siervo será sano. ¿Cuántas veces creemos no ser merecedores de algún milagro de parte de Dios? Porque como el centurión nos sentimos pecadores. Pero hola, hermano amado, hola, hermana amada, si el Señor vino por nosotros fue precisamente porque somos pecadores. El Señor vino a perdonarnos porque merecíamos y porque necesitábamos más que todo ser perdonados. Porque el Señor no va a venir a perdonar a alguien que no hizo nada para ser perdonado. El Señor vino a limpiar a los que estaban sucios. El Señor vino a libertar a los que están cautivos. El Señor vino a resucitar a los que estábamos muertos. El Señor vino a sanar a los que estábamos enfermos. Entonces, ¿cómo el Señor, si murió en la cruz del Calvario por usted y por mí, cuando nosotros acudimos a Él con alguna necesidad, nos va a dar la espalda? ¿Quién, si no solo Él, que fue capaz de morir y de despojarse de su señorío, de todo en la cruz del Calvario por amor a usted? ¿Usted cree que va a darle la espalda? El Señor no lo conocía al centurión, pero sin embargo halló tanta fe que ni siquiera en su pueblo, dijo el Señor, vio una fe como la del centurión. Que si el Señor hoy se presenta en nuestras vidas pueda hallar esta fe. Que el centurión tan solo escuchó hablar de Jesús y creyó. Que no necesitó verlo, no necesitó conocerlo. Simplemente pudo oír cada uno de los milagros que Jesús hizo y pudo reconocer la autoridad. Que aún la enfermedad le obedecía, que los milagros que él hacía, él tenía un poder sobrenatural, esa autoridad, él la conocía como natural pero limitada, pero pudo ver en el Hijo de Dios, pudo ver en aquel Mesías, pudo ver en aquel del pueblo de Israel que era esclavo, porque los soldados romanos, el imperio romano había esclavizado al pueblo de Dios. Amén, eran los verdugos, eran aquellos que lo tenían bajo el yugo de esclavitud. Pero sin embargo, estaba en el mundo carnal y terrenal por encima de Jesús, pero sin embargo sabía que Jesús tenía una autoridad que él no tenía. Que si Jesús soltaba la palabra de que su siervo sea sano, entonces su siervo iba a ser sano, y así fue. Porque dice que cuando ellos volvieron, el siervo estaba sano. Amén. Entonces, como les decía hoy,
es fácil creer en Jesús cuando leemos el relato de que ya todo está finalizado, pero por ahí nos cuesta creer en eso que nosotros estamos necesitando. Si nuestro matrimonio está necesitando la intervención y el milagro de Jesús, nos cuesta creer. Si nuestro cuerpo está pasando una enfermedad y está necesitando una intervención divina de parte de Dios, nos cuesta creer. Si nuestras finanzas estamos pasando necesidad, escasez, en el nombre de Jesús nos cuesta creer que Dios tiene una provisión abundante. ¿Por qué? Porque por ahí tenemos que ver para creer, pero bienaventurado, dijo Jesús, los que sin ver pueden creer. Este centurión oyó hablar de Jesús y pudo reconocer esta autoridad. Hoy el Espíritu Santo te dice, si crees, verás la gloria. Solo aquellos que creen son capaces de ver la gloria. ¿Por qué? Porque lo único que mueve la mano de Dios a moverse es la fe. Es por la fe que alcanzaron todos estos varones que habla Hebreo 11, las promesas de parte de Dios. Por la fe, porque los hijos de Dios no nos movemos por vista, sino por fe. Entonces, en esta hora, el Espíritu Santo te dice, en esa necesidad que vos estás teniendo, que si crees, verás la gloria. Que si puedes reconocer, así como reconoció el centurión, que una palabra de Jesús puede sanarte si estás enfermo. Que una palabra de parte de Jesús puede libertarte si estás cautivo. Que una palabra de parte de Jesús puede traerte vida si estás muerto. Una palabra de parte de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús vamos a orar. Ustedes de ese lado y yo de este lado nos unimos, desatando el poder del acuerdo y desatando que, como dijo el centurión, si tan solo dices la palabra, Señor, que hoy pueda en nuestro corazón gestarse esa fe que tuvo el centurión, una fe que Jesús no halló en su pueblo. Y si nosotros vemos, dice la palabra que él creyó porque oyó hablar de ese Dios de los milagros. En esta hora usted está siendo predicado de un Dios de milagros. En esta hora usted está oyendo un mensaje de fe. Y si la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios, empecemos a prestar nuestros oídos a lo que nos inyecta fe, hermano amado. Porque este mundo siempre va a venir a que nuestra fe sea apagada. El adversario siempre va a usar palabras para desinflarnos. El adversario siempre va a venir a usar palabras para que nosotros soltemos el propósito de parte de Dios, y quizás estamos a punto de recibir la bendición que estamos necesitando, y porque escuchamos una palabra que no viene de parte de Dios, una palabra que no nos inyecta fe, una palabra que viene desde este mundo para desinflarnos, ahí es donde tiramos la toalla y el adversario nos gana la batalla. ¿Por qué? Porque no hemos resistido. Pero ¿cómo resistimos? Con el escudo de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que yo espero y la convicción de lo que no veo. O sea que sin verlo, yo ya estoy convencida que voy a recibirlo. En el nombre de Jesús, yo sé que hay del otro lado mujeres que me están escuchando que quizás no pueden dar a luz, que quizás no pueden concebir un hijo y están necesitando, están en su corazón, anhelan ser mamá. Bueno, en el nombre de Jesús, así como dijo el centurión, si Jesús dice la palabra de Jesús dice que toda matriz, todo aquello que es infértil en él, se vuelve fertilidad. En Isaías 54 dice que se regocije la estéril, la que jamás dio a luz, porque comienza a dar hijos espirituales, comienza a dar hijos materiales, comienza a estar de parto, comienza a estar de gozo, comienza su júbilo, y así con cada una de la petición que usted esté necesitando. Si hoy usted está enfermo, la palabra de Jesús dice que por su llaga hemos sido sanos. El poder de la palabra, hermanos, si podemos en esta tarde que nuestra fe vaya en aumento y desatar el poder de la palabra, porque como dijo el centurión, di la palabra, hay poder en la palabra de Dios. Cuando la palabra se suelta, cae en la tierra y es hecha. En el nombre de Jesús, yo los bendigo. Y declaro que la sanidad divina ya fue provista en la cruz del Calvario. Que quizás hoy hay gente del otro lado que está padeciendo enfermedades que parecen terminales. Para el médico parece ese milagro, para el médico es imposible. Pero Jesús es el doctor de los doctores. Jesús es el psicólogo de los psicólogos. Jesús es el mejor psiquiatra, es el mejor amigo, es el mejor libertador. Jesús es el mejor proveedor. Él es el mejor, aquel que te liberta, aquel que te sana, que
que te restaura, aquel que te vivifica por dentro. En el nombre de Jesús, yo declaro que los que están en depresión, hoy viene una palabra del libertador, amén. Una palabra de Jesús alcanzará para sacarte de la depresión. Una palabra de Jesús alcanzará para sanarte los huesos. Una palabra que sale del corazón de Dios alcanzará para que el cáncer se somete a su señorío, el cáncer retroceda ante el nombre de Jesús de Nazaret, y la sanidad que para este mundo, la sanidad que para la medicina era imposible, porque los hombres somos naturales y tenemos un límite, un hasta acá, pero donde el hombre dice hasta acá yo he hecho todo, no puedo más, es ahí donde entra la intervención divina y es ahí donde Jesús se glorifica. Y es ahí donde se manifiesta su poder. Yo declaro que si hoy tu economía está en escasez, que si hoy tu economía ha menguado, que si quizás estás en necesidad, bueno, hay una palabra de parte de Dios. Es la palabra que por su poder y en la cruz del Calvario, cuando Él dijo hecho está y consumado es, venció a la miseria y venció a la pobreza y la puso por debajo de nuestros pies. Y las puertas del Hades jamás prevalecerán contra su iglesia. En el nombre poderoso de Jesús yo desato esta palabra que, como dijo el centurión, si sueltas la palabra, Señor, si tan solo dices la palabra, mi siervo será sano. Hoy está esa palabra en tu corazón. Hoy en el nombre poderoso de Jesús el Espíritu Santo viene para decirte, mujer, no temas, porque aunque la medicina te diagnosticó con cáncer para muerte, Jesús hoy sopla vida. Porque aunque la medicina te diagnosticó que sos infértil, que sos estéril, que no vas a producir y no vas a dar a luz, hoy el Señor de señores desata tu matriz espiritual, desata tu matriz y tu cuerpo y podrás comenzar a concebir y dar a luz cada una de las bendiciones, tanto físicas como espirituales como materiales, en el nombre poderoso de Jesús. Y a ti te digo, varón, que has perdido la esperanza, hay hombres del otro lado que están a punto de soltar, en el nombre poderoso de Jesús el Espíritu Santo te dice no sueltes, no sueltes, no sueltes, porque se está a punto de abrir ese pozo espiritual y comenzarás a ver la luz de Dios y comenzarás a ver ese agua brotar. ¿Por qué? Por cuanto has creído, por cuanto has perseverado, por cuanto no has menguado, por cuanto no has soltado, dice Jesús, cada una de mis promesas. Yo te levanto en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Yo bendigo a cada uno de los que están del otro lado. Yo me uno en oración por cada una de las peticiones y todos aquellos que me escriben a lo largo de la semana, en el nombre poderoso de Jesús, oramos por cada una de las peticiones, por cada uno de los hogares, por cada uno de los matrimonios que necesitan restauración, por cada una de las mujeres que han sido abandonadas y están clamando delante de Dios para que sus esposos vuelvan. Yo hoy declaro la palabra que como el hijo pródigo volvió en sí, en el nombre poderoso de Jesús esos varones comienzan a volver en sí y comienzan a ver la importancia de una familia, comienzan a ver la importancia de los hogares, amén. En el nombre poderoso de Jesús, el Espíritu Santo hoy viene para decirte, por cuanto has creído, por cuanto no has menguado y por cuanto no has soltado, la promesa ha llegado a tu vida. ¿Quién lo recibe? ¿Cuáles son los valientes del otro lado que, como el centurión, dice, Señor, si tan solo sueltas la palabra? Bueno, la palabra ya ha sido soltada. Cada una de las promesas que están escritas en este libro son para usted y son para mí. Y si lo creemos en nuestro corazón y lo confesamos con nuestra boca y nuestro corazón no se mueve ni a diestra ni a siniestra y permanece en fe y permanece firme, y ante la circunstancia, cuando el adversario viene a mostrarnos que todo está cerrado, que todo está perdido, que ya no tenemos salida, seguimos permaneciendo en fe, como permaneció Abraham, como permaneció Noé, como permaneció Moisés, como permanecieron cada uno de los siervos y de las siervas que han creído en Dios. Nosotros también veremos la gloria. Hay una gloria postrera, dice el Espíritu Santo, como dice su palabra, que es mayor que la primera, pero es para aquellos que creen, es para aquellos que se animan a caminar una milla más. Hoy el Espíritu Santo te dice, si caminaste una milla, camina una milla más, porque hay recompensa para los que le temen, porque hay recompensa para los que le aman, porque hay recompensa para los que no se cansan. En el nombre poderoso de Jesús, yo bendigo a cada uno de los oyentes que está del otro lado, yo bendigo cada uno de los hogares y vamos a orar. ¿Para qué? Para sellar esta palabra, para declararla hecha en los cielos, en la tierra.
y aún debajo de la tierra, hermano amado, porque el infierno se tiene que enterar que su fe y mi fe hoy se ha puesto nuevamente en marcha. En el nombre poderoso de Jesús, hoy desatamos ese poder de la fe que hace que las cosas que no son comiencen a ser, que hacen que las cosas que creíamos haber perdido, hoy las comenzamos a recuperar. ¿Por qué? Porque hay poder en el nombre poderoso de Jesús y ese nombre está sobre usted y está sobre mí. Como dijo el centurión, si dices la palabra, Señor, una palabra tuya alcanzará. Que hoy podamos poder decirle al Señor, Señor, esta circunstancia te la presento. Padre, siento que no doy más. Padre, siento que todo está perdido. Señor, me invadió la tristeza, me invadió la angustia. Señor, me ha invadido la depresión. Padre, me han diagnosticado una enfermedad. Padre, mi matrimonio se rompió. Veo que mis hijos están perdiendo la droga. Señor, veo que mi esposo está perdido en el alcohol. Y así con la circunstancia que usted está pasando. Pero cuando activamos la fe, cuando podemos decirle al diablo, escrito está, Satanás, que tenés que soltar lo que es mío. Escrito está que por mi fe voy a alcanzar cada una de las promesas como lo alcanzaron cada uno de estos varones y de estas mujeres que le creyeron a Dios. Hoy me levanto en fe, hoy me levanto en autoridad y hoy te declaro, Satanás, que tenés que soltar lo que es mío. En el nombre poderoso de Jesús. Declaro que hay una unción de guerra espiritual que ha sido soltada del trono de parte de Dios y cada uno de los valientes que quiera arrebatarla comenzará a pararse en fe, comenzará a pararse en autoridad y podrá decirle, Satanás, hasta hoy me tuviste oprimido, hasta hoy me tuviste cautivo, hasta hoy tuviste a mis hijos presos del alcohol, hasta hoy te llevaste a mis hijos presos de la droga, hasta hoy te llevaste a mi esposo, hasta hoy tocaste mi economía, hasta hoy, Satanás, tuviste posesión de mi cuerpo con este yugo de enfermedad, pero hoy te declaro en el nombre poderoso de Jesús y porque mi fe se puso en marcha, que te ha llegado el fin, que tenés que soltar lo que es mío, que la unción de Dios te quema, que el Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha ungido y aquellos que fuimos ungidos y redimidos por Dios, somos más que vencedores en aquel que nos llamó. De la esclavitud a la libertad gloriosa, de la enfermedad a su sanidad divina, de la miseria a la abundancia, hermano amado, de la muerte en este mundo, en el nombre de Jesús a su vida eterna, abundante y a esa paz y a ese amor que sobrepasan el entendimiento humano. Yo declaro paz sobre cada uno de ustedes, aquellos que no pueden dormir por las noches porque están preocupados, porque no saben qué va a pasar mañana, porque no saben cómo van a pagar las cuentas, porque no sabe qué va a ser del futuro de sus hijos. Hoy desato la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, una paz que este mundo jamás podrá darte, una paz que con dinero no se puede comprar, es una paz que el Eterno, que su amado Hijo Jesús pagó en la cruz del Calvario y solo Él pudo haber conquistado semejante victoria y es para usted y es para mí. Hoy nos apropiamos de cada uno de los beneficios de la cruz del Calvario y yo le declaro, hermano amado, que verá milagros como nunca antes, que los ojos suyos se van a comenzar a abrir y van a ver milagros por cada lugar donde usted mire y allí donde había sequía va a ver que reverdece. Todo lo que estaba seco en el nombre poderoso de Jesús, hoy comienza a reverdecer porque la fe se ha puesto en marcha. Esa fe que alcanza las cosas y que comienza a llamar las cosas que no son para que sean hechas. En el nombre poderoso de Jesús, yo lo declaro sano, libre, próspero, para la gloria y honra de su nombre y declaro en el nombre poderoso de Jesús que por medio de la fe, en este mismo instante, comenzamos a alcanzar cada una de las promesas que Jesús ha conquistado en la cruz del Calvario y lo hizo por usted y por mí. En el nombre de Jesús los bendigo. Bendigo a cada uno de los que se han conectado, Eduardo Lachalde, Marilara, Nano Morales, Karina Donadío. Que Dios los bendiga. Vamos a orar, amén. Por cada una de las peticiones. Cada uno allí en su hogar donde se encuentre, ponga la mano en su corazón y pídale a Dios.
por su necesidad, por la necesidad del vecino, por la necesidad que sabe que tiene cada uno de sus familiares, por la necesidad de su ciudad, de su barrio, por la necesidad aún de nuestro país y de los países vecinos que nos escuchan y aún nos escuchan de todos lados, de Colombia, de República Dominicana, de Chile, de Ecuador, de Guatemala. En el nombre poderoso de Jesús yo bendigo a cada uno de los países donde Anunciadora de Sion es visto, donde estas prédicas son reproducidas, y bendigo la Argentina de norte a sur y de este a oeste. En tu nombre, Señor, lo declaramos bendito. Bendecimos este mundo y declaramos que el Evangelio será predicado como nunca antes, que viene ese gran avivamiento que la palabra nos declara. Amén. Bendiciones, Romina Juárez, que Dios te bendiga. Alicia, bendiciones. Oramos, amén. Señor Jesús, en esta hora, Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Señor, bendecimos nuestra fe, Señor, y declaramos que hoy se ha vuelto a poner en marcha, Señor, que si los avatares de la vida, Señor, o algunas circunstancias habían venido, Señor, para que nuestra fe mengue, hoy volvemos a levantarla, Señor, como una antorcha encendida, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y declaramos, Señor, que así como esa fe que tuvo el centurión, que tan solo por oír tu palabra, Señor, creyó en ti, y que él pudo visualizar la autoridad que tú tenías, Señor, que si tan solo decías la palabra a su siervo, se sanaría, Señor, y así fue. Es tanta la autoridad que tú tienes y es tanta la autoridad que tú nos has dado, Señor, que con tan solo una palabra tuya alcanzará para que aquel que está enfermo, Señor, en tu presencia se sane. Alcanzará, Señor, para que aquel que ha sido cautivo, Señor, que hay lazos, Señor, que lo han llevado cautivo, hoy en tu nombre y por el poder de tu palabra, Señor, ellos reciben tu libertad. Yo declaro tu libertad, Señor, sobre cada uno de mis hermanos, Señor, que quizás es preso de los vicios, Señor, en tu nombre y por el poder de tu palabra, Señor, yo declaro que hoy esos yugos que los esclavizaban se rompen, Señor. Yo declaro, Señor, que si hay matrimonios, Señor, que están teniendo circunstancias, que están teniendo problemas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús y por el poder de tu palabra, Señor, que eres el restaurador de los portillos rotos, yo declaro restauración divina, Señor, sobre los hogares, sobre las familias, Señor, sobre los matrimonios. Declaro que este es el tiempo que el corazón de los esposos se vuelve hacia las esposas y el de las esposas hacia los esposos, Padre. Y declaro que este es el tiempo donde el corazón de los hijos se vuelve hacia los padres y el de los padres hacia los hijos. Señor, desato una unción de restauración familiar, Señor, sobre cada uno de los hogares que nos están viendo. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo desato tu palabra, Señor, que por tu llaga hemos sido nosotros curados. Y declaro, Señor, que hay yugo de enfermedad, Señor, que atan los cuerpos, Señor, que atan las mentes, que atan las emociones, pero en el nombre poderoso de Jesús y por el poder de tu palabra, yo declaro tu sanidad. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, declaro abundancia sobre cada uno de mis hermanos que está en escasez. Declaro, Señor, que la depresión, Señor, la ansiedad, en esta hora retroceden, Señor, de las mentes, abandonan los cuerpos en el nombre poderoso de Jesús. Señor, declaro que cada enfermo, Señor, de COVID en esta hora es intervenido, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, y tu Espíritu Santo sopla sanidad de los cuatro vientos, así, Señor, como soplaste en el valle de los huesos secos y esos huesos se juntaron, Señor. Hoy tu poder, Señor, se hace manifiesto en cada uno de los hogares, Señor, que están recibiendo esta palabra en el nombre poderoso de Jesús. Y así como el centurión, Señor, dijo, si tan solo dices la palabra, Señor, hoy soltamos tu palabra que nos liberta, hoy soltamos tu palabra que nos restaura, hoy soltamos tu palabra que nos sana, hoy soltamos tu palabra que nos trae paz, que nos trae amor, que nos trae abundancia, que trae medicina para nuestro cuerpo y nuestra alma, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y declaramos que está hecho en los cielos, Señor, en la tierra y aún debajo de la tierra, Señor. Ese milagro que por tiempo hemos estado esperando, Señor, porque hoy nuestra fe se ha activado, lo recibimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermanos, amados, que Dios los bendiga. Declaramos sanidad,
prosperidad, abundancia, paz, amor, salud. En el nombre que es sobre todo nombre, nos reunimos en el nombre poderoso de Jesús y nos vemos el viernes que viene, Dios mediante, por esta plataforma anunciadora de Sion. Quiero anunciar a todas aquellas mujeres de fe, mujeres de poder, mujeres de gobierno espiritual, que dentro de unos 20 días vamos a tener una conferencia para que aquellas mujeres que necesitan recuperar el poder de Dios, que necesitan aprender o saber cómo orar quizás por sus hogares, por sus matrimonios, por sus hijos, por sus trabajos, por su vida espiritual. En el nombre poderoso de Jesús vamos a tener una conferencia destinada a las mujeres que sienten que tienen que recuperar el poder de Dios, o esas mujeres que quieren sentirse empoderadas, y el Señor a través de su Espíritu Santo nos va a guiar en unas enseñanzas poderosas. ¿Para qué? Para que podamos pararnos como mujeres de autoridad y como